No podía creer lo que había dentro. Yo pensé que era una carta, o tal vez una foto, pero cuando abrí ese sobre, las piernas me temblaron. Nunca imaginé que un patrón, un americano, haría algo así por mí. Yo, una simple mujer que solo quería juntar dinero para comprarle una casita a mi mamá. 7 años limpiando, cocinando, criando hijos ajenos. Y cuando la vida me quitó todo, él vino hasta México para devolverme un sueño que ya había enterrado. Ese día entendí que la bondad también tiene acento extranjero y que los milagros a veces llegan en un sobre cerrado. Me llamo Nancy Jiménez. Tengo 43 años. Nací y crecí en Puebla, México, en una casita chiquita que mi mamá alquilaba desde que yo era niña. Una casita con techo de lámina, paredes pintadas de azul desteñido y un pequeño patio donde mi mamá, Inés, colgaba la ropa al sol cada mañana. Esa casa nunca fue nuestra, nunca, pero ahí vivimos toda la vida. Y aunque no tuviéramos mucho, mi mamá siempre me decía: hija, algún día vamos a tener una casa propia, ya verás, Dios es bueno. Yo crecí escuchando eso. Crecí viendo a mi mamá trabajar de sol a sol, lavando ropa ajena, cocinando para los vecinos, limpiando casas, todo para pagar la renta y para que yo pudiera estudiar. Mi papá se fue cuando yo era muy pequeña. No lo recuerdo bien. Solo recuerdo a mi mamá, siempre a ella, con sus manos ásperas, su sonrisa cansada y su fe inquebrantable. Cuando yo tenía 35 años, mi mamá ya estaba mayor, ya no podía trabajar como antes. Sus rodillas le dolían, su espalda también, y yo trabajaba en una tienda de ropa en el centro de Puebla, ganando apenas lo suficiente para comer. No alcanzaba para nada más. Y cada vez que veía a mi mamá sentada en el patio, mirando las paredes de esa casa que no era nuestra, yo sentía una tristeza profunda, una culpa, una impotencia. Fue entonces cuando tomé la decisión, una decisión que me dolió en el alma, pero que sabía que tenía que tomar. Decidí irme, decidí emigrar a Estados Unidos, dejar todo, dejar a mi mamá, dejar mi tierra, pero lo hice con un sueño muy claro en el corazón: juntar dinero para comprar esa casita, para que mi mamá, antes de que Dios se la llevara, pudiera vivir en una casa propia, para que pudiera decir: esta es mía. No sabía cómo iba a lograrlo, no sabía si iba a poder, pero tenía fe. Tenía la misma fe que mi mamá me enseñó. Y tenía miedo también, no te voy a mentir. Miedo de lo desconocido, miedo de irme sola, miedo de no regresar nunca. Pero el amor que le tenía a mi mamá era más grande que cualquier miedo, así que empecé a planear todo en secreto. No le dije nada a mi mamá al principio. No quería preocuparla. No quería que se sintiera culpable. Pero cuando llegó el momento, cuando ya tenía todo listo, tuve que decirle. Tuve que sentarme con ella en ese patio que conocíamos de memoria y decirle: mamá, me voy a ir, me voy al norte, voy a juntar dinero para comprarte una casa. Ella lloró, lloró tanto, pero al mismo tiempo me tomó las manos y me dijo: hija, yo sé que vas a lograrlo, yo sé que Dios te va a cuidar, y cuando regreses vamos a tener nuestra casita. Esas palabras se me quedaron grabadas, esas palabras me acompañaron en todo el camino, en todos los días difíciles que vinieron después, en todas las noches de soledad, en todos los momentos en los que quise rendirme. El día que me fui de Puebla, mi mamá me abrazó tan fuerte que sentí que nunca me iba a soltar. Yo tampoco quería soltarla, pero tuve que hacerlo. Tuve que subir a ese autobús, tuve que alejarme. Y cuando miré por la ventana vi a mi mamá parada ahí,
con su rebocito en los hombros, despidiéndose con la mano. Yo lloré todo el camino, todo. No paré de llorar hasta que llegué a la frontera. Recuerdo que pensé, ¿y si esto es un error? ¿Y si nunca regreso? ¿Y si nunca vuelvo a verla? Pero seguí adelante, porque el sueño era más fuerte, porque el amor era más fuerte. Ahora, 8 años después, te puedo decir que lo que viví en Estados Unidos cambió mi vida, no de la forma que yo esperaba, no exactamente como yo lo había planeado, pero me cambió. Me enseñó cosas que nunca imaginé. Me mostró el corazón de personas que yo pensé que nunca iban a ver mi humanidad. Y hoy, con 43 años, puedo decir que mi mamá y yo tenemos nuestra casita. Pero el camino para llegar ahí, ay, ese camino fue largo, fue doloroso, fue hermoso también. Si tú también alguna vez tuviste que irte de tu tierra para cumplir un sueño, si también dejaste a tu familia atrás con el corazón roto pero lleno de esperanza, entonces sígueme, porque esta historia es para ti, es para todas nosotras, las que nos fuimos, las que seguimos luchando, las que nunca perdimos la fe. El viaje hacia Estados Unidos fue lo más difícil que he hecho en toda mi vida, no solo físicamente, emocionalmente también, porque una cosa es decir me voy y otra cosa es realmente irse, dejar todo atrás, dejar a tu mamá sola, dejar tu casa, tus calles, tu idioma, tu gente. Yo viajé con un grupo de personas que también iban al norte. Éramos como 10, algunos eran de Puebla, otros de Oaxaca, otros de Guerrero. Todos teníamos la misma mirada, la misma mezcla de miedo y esperanza. Nadie hablaba mucho, solo nos mirábamos de vez en cuando como diciéndonos sin palabras. Tú también, ¿verdad? Tú también estás asustado. Cruzar la frontera fue, no sé ni cómo explicarlo. Fue como estar en una pesadilla y al mismo tiempo estar despierta. Recuerdo el frío, un frío que yo nunca había sentido. Caminamos de noche, horas, piedras, arena, oscuridad. Yo llevaba una mochila pequeña con solo lo necesario, una muda de ropa, una foto de mi mamá y una virgencita de Guadalupe que ella me había dado. En un momento pensé que no iba a lograrlo. Mis piernas me dolían tanto, tenía sed, tenía miedo de que nos agarrara la migra, tenía miedo de que nos pasara algo malo, pero seguí caminando, porque sabía que no podía regresar, porque sabía que mi mamá estaba esperando que yo cumpliera mi palabra. Cuando finalmente cruzamos, cuando llegamos al otro lado, yo no sentí alivio, sentí vacío, sentí que había dejado una parte de mí en México, como si mi alma se hubiera quedado ahí, en ese patio azul con mi mamá, y mi cuerpo estaba aquí, en este país desconocido, frío, enorme. La primera noche en suelo americano la pasé en una casa de paso, una casa llena de gente como yo, todos recién llegados, todos asustados. Yo dormí en el piso, con mi mochila de almohada, y toda la noche estuve pensando en mi mamá. Estaría bien, estaría comiendo, estaría llorando. Al día siguiente me llevaron a Los Ángeles. De ahí me ayudaron a llegar a San Diego, donde una conocida de una amiga de mi mamá me había conseguido un trabajo. Limpieza de casas. Eso era lo que sabía hacer. Eso era lo que mi mamá me había enseñado. Y aunque mi inglés era casi nulo, yo sabía que podía trabajar, porque trabajar siempre supe hacerlo. Recuerdo la primera vez que vi San Diego. Era todo tan diferente. Las calles tan limpias, las casas tan grandes, los carros tan nuevos. Yo me sentía tan pequeña, tan fuera de lugar, como si no perteneciera ahí, como si en cualquier momento alguien fuera a darse cuenta de que yo no debería estar ahí y me fuera a mandar de regreso. Pero traté de no pensar en eso. Traté de concentrarme en mi trabajo, en ahorrar,
en enviarle dinero a mi mamá cada mes. Eso era lo único que importaba. Los primeros meses fueron terribles. Yo lloraba todas las noches. Extrañaba tanto a mi mamá que me dolía el pecho. Extrañaba su voz, extrañaba su comida, extrañaba despertarme y verla en la cocina, preparando el desayuno. Aquí, yo vivía en un cuartito que rentaba con otras 2 mujeres mexicanas. Era chiquito, oscuro, frío, pero era lo que podía pagar. Trabajé en varias casas al principio. Limpiaba 3, 4 casas al día, de lunes a sábado, a veces hasta domingos. Mis manos se pusieron ásperas como las de mi mamá. Mis rodillas empezaron a dolerme también, pero no me quejaba, porque sabía que cada dólar que ganaba me acercaba más a mi sueño. Llamaba a mi mamá cada semana. Ella siempre me decía: hija, ¿cómo estás? ¿Estás comiendo bien? ¿Estás descansando? Y yo siempre le decía: sí, mamá, estoy bien, no te preocupes. Aunque no fuera verdad, aunque estuviera cansada, triste, sola, no quería preocuparla, no quería que se sintiera mal. Poco a poco fui adaptándome. Aprendí algunas palabras en inglés. Aprendí a moverme en el autobús. Aprendí a no llamar la atención, a pasar desapercibida, porque eso es lo que una aprende cuando está indocumentada, a hacerte invisible, a no existir demasiado, a vivir en las sombras. Pero también aprendí algo más. Aprendí que hay fuerza dentro de mí que yo no sabía que tenía. Aprendí que puedo sobrevivir lejos de mi tierra, que puedo seguir adelante aunque me duela el alma, que puedo trabajar hasta el cansancio si es por un propósito más grande que yo. Y ese propósito era mi mamá, era esa casita, era poder regresar algún día y decirle: lo logramos, mamá, tenemos nuestra casa. Eso era lo que me mantenía de pie. Eso era lo que me hacía levantarme cada mañana, aunque quisiera quedarme en la cama llorando. Eso era lo que me daba fuerzas cuando sentía que ya no podía más. Mi mamá, siempre mi mamá. Después de trabajar casi 2 años limpiando casas, una de mis clientas me recomendó con un conocido suyo. Me dijo: Nancy, hay un señor que necesita a alguien que le ayude con la limpieza de su casa. Es viudo, tiene 2 hijos pequeños. Creo que podrías ayudarle. Yo acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba el trabajo, necesitaba el dinero. Así que un día de marzo tomé el autobús hasta un vecindario bonito, tranquilo, con casas grandes y jardines bien cuidados. La casa era de 2 pisos, con paredes blancas y una puerta de madera oscura. Me dio un poco de nervios tocar el timbre. Siempre me daba nervios conocer a nuevos patrones, porque uno nunca sabe cómo te van a tratar, si te van a ver como una persona o solo como alguien que limpia su mugre. Abrió la puerta un hombre alto, de ojos claros, con el pelo un poco canoso en las sienes. Se veía cansado, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Me miró y me dijo en inglés: ¿Nancy? Yo asentí. Yes, sir. Él me invitó a pasar. La casa por dentro era grande, bonita, pero se sentía vacía, como si le faltara algo, como si le faltara vida. Había juguetes tirados en el piso de la sala, platos sucios en el fregadero, ropa apilada en el sofá y un silencio pesado, un silencio triste. El señor, que se llamaba Jack, me explicó lo que necesitaba. Me dijo que su esposa había fallecido hacía 1 año, que él trabajaba mucho, que sus 2 hijos, Ian y Kayla, necesitaban que alguien mantuviera la casa en orden, que él no podía con todo. Yo lo escuché con atención, aunque no entendí todo lo que me dijo. Pero entendí lo importante. Entendí que era un hombre roto, que estaba haciendo lo mejor que podía, que necesitaba ayuda. Le dije que sí, que podía empezar de inmediato. Y así empezó todo.
Los primeros días yo solo limpiaba, barría, trapeaba, lavaba ropa, ordenaba los cuartos. Jack casi no hablaba conmigo, solo me decía thank you cuando terminaba, y yo le respondía con una sonrisa, porque no sabía qué más hacer. Pero poco a poco empecé a notar cosas. Empecé a notar que los niños desayunaban cereal frío todas las mañanas, que Jack a veces se iba sin desayunar, que la casa, aunque yo la limpiara, seguía sintiéndose vacía, porque no había risas, no había música, no había calor. Un día, sin que Jack me lo pidiera, yo preparé el desayuno. Hice huevos revueltos, frijoles, tortillas, como yo sabía hacerlo, como mi mamá me enseñó. Cuando Jack bajó con los niños, se quedó parado en la entrada de la cocina, mirando la mesa. Los niños se sentaron y empezaron a comer con ganas, y Jack solo me miró y me dijo, "Thank you, Nancy, really." Y yo vi algo en sus ojos, vi gratitud, vi alivio, como si por primera vez en mucho tiempo alguien hubiera hecho algo por él sin que él lo pidiera. Desde ese día empecé a hacer más, empecé a cocinar para ellos, a prepararles la comida, a asegurarme de que los niños comieran bien. Y Jack, poco a poco, empezó a hablar más conmigo. Me preguntaba cosas, de dónde era, si tenía familia. Yo le contaba de mi mamá, de mi sueño de comprar una casa. Y él escuchaba, de verdad escuchaba. Con el tiempo me di cuenta de que Jack no era como los otros patrones que había tenido. Él no me trataba como si fuera invisible, me trataba con respeto, me preguntaba cómo estaba, me pagaba bien, me agradecía. Y los niños, ay, los niños. Ian tenía 10 años, era callado, tímido, de ojos grandes y tristes. Kayla tenía 6. Era más alegre, pero se notaba que extrañaba a su mamá. Al principio ellos me miraban con desconfianza, como preguntándose quién era yo, por qué estaba ahí. Pero poco a poco, con paciencia, con cariño, fui ganándome su confianza. Les hablaba en español, les cantaba canciones que mi mamá me cantaba a mí, les hacía sus comidas favoritas, y ellos empezaron a sonreírme, a buscarme, a contarme cosas de la escuela. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Me di cuenta de que esa casa no solo necesitaba limpieza, necesitaba amor, necesitaba a alguien que le devolviera la vida. Y yo, sin saberlo, sin planearlo, me estaba convirtiendo en esa persona. Esa casa triste, vacía, rota, empezaba a sentirse como un hogar otra vez. Y yo, que había dejado mi hogar en México, estaba ayudando a construir uno aquí, sin esperarlo, sin buscarlo, solo siendo yo, solo dando lo que mi mamá me enseñó a dar. Amor. Con el paso de los meses, mi relación con Jack y los niños fue cambiando. Ya no era solo la señora que limpiaba. Me convertí en algo más, en alguien importante para ellos, y ellos también se volvieron importantes para mí. Ian, el niño callado y tímido, empezó a abrirse conmigo. Me contaba de la escuela, de sus amigos, de sus miedos. A veces, cuando llegaba de la escuela, venía directo a la cocina donde yo estaba preparando la comida y se sentaba en la barra solo para platicar. Me preguntaba sobre México, sobre mi mamá, sobre cómo era mi vida antes de venir aquí. Yo le contaba, le hablaba de Puebla, de las calles empedradas, de los mercados llenos de colores y olores, de mi mamá y su fe inquebrantable, y él escuchaba con los ojos bien abiertos como si le estuviera contando cuentos de un lugar mágico. Un día me dijo, Nancy, ¿tú también perdiste a alguien? Yo me quedé callada por un momento, luego le dije, yo dejé a alguien muy importante para mí, Ian, a mi mamá, pero no la perdí. Ella sigue viva.
y algún día voy a regresar con ella. Él asintió y me dijo, yo perdí a mi mamá y la extraño todos los días. Se me partió el corazón, lo abracé fuerte y él se dejó abrazar, como si en ese momento yo fuera su mamá, como si necesitara sentir que alguien lo cuidaba. Kayla, la más chiquita, empezó a llamarme Nani. No podía pronunciar bien Nancy, entonces me decía Nani, y ese nombre se me quedó en el corazón, porque cada vez que ella me decía Nani, yo sentía que era parte de algo, que no estaba sola, que tenía un propósito aquí. Kayla era muy cariñosa, me abrazaba todo el tiempo, me pedía que le peinara, que le contara cuentos, que le cantara, y yo lo hacía con gusto, porque en ella veía a la hija que yo nunca tuve, a la niña que tal vez nunca iba a tener, y darle amor a ella me llenaba el alma. A veces, cuando la acostaba en la noche, ella me decía, Nani, ¿te vas a quedar para siempre? Y yo no sabía qué responder, porque yo sabía que algún día iba a regresar a México, que mi vida estaba allá. Pero en ese momento, cuando ella me miraba con esos ojitos llenos de esperanza, yo solo le decía, mientras me necesites, aquí voy a estar. Y Jack cambió también. Al principio, él era un hombre cerrado, serio, distante, pero con el tiempo empezó a sonreír más, a hablar más, a confiar en mí. Me contaba de su esposa, de cómo la extrañaba, de lo difícil que era criar a los niños solo, de lo culpable que se sentía por no poder estar más tiempo con ellos. Yo lo escuchaba, porque a veces eso es lo que la gente necesita. Alguien que escuche, alguien que no juzgue, alguien que esté ahí. Poco a poco me di cuenta de que ya no solo trabajaba para ellos, ya no era solo un intercambio de dinero por servicio, era más que eso. Yo me preocupaba por ellos. Me preocupaba si Ian había comido bien, si Kayla había dormido bien, si Jack estaba descansando lo suficiente, y ellos se preocupaban por mí también. Jack me preguntaba cómo estaba mi mamá. Me preguntaba si necesitaba algo, si estaba bien. Me daba días libres cuando yo necesitaba ir al consulado o hacer trámites. Me respetaba, me valoraba. Hubo un día que nunca voy a olvidar. Fue el cumpleaños de Ian. Jack organizó una pequeña fiesta en la casa. Invitó a algunos amigos de Ian de la escuela. Había pastel, globos, música. Y en medio de la fiesta, Ian me buscó. Me tomó de la mano y me llevó con sus amigos. Y les dijo, ella es Nani, es como mi segunda mamá. Yo me quedé sin palabras. Se me llenaron los ojos de lágrimas, porque en ese momento me di cuenta de que yo no solo estaba ayudando a esa familia también me estaba ayudando a mí, me estaba dando un propósito, me estaba dando amor. Y aunque mi mamá estaba a miles de kilómetros de distancia, aunque yo la extrañaba cada día, en esa casa yo también tenía una familia que no era de sangre, pero que era de corazón. Los años pasaron así, yo trabajando, ahorrando, pero también viviendo, también sintiendo, también amando, porque eso es algo que yo aprendí en esos años, que uno puede tener más de un hogar, que el amor no se divide, se multiplica. Yo tenía mi hogar en Puebla con mi mamá, pero también tenía un hogar aquí en San Diego con Jack, Ian y Kayla. Y ambos eran reales, ambos eran importantes. Pasaron 7 años trabajando en esa casa, 7 años cuidando de Jack y los niños, 7 años ahorrando cada dólar que podía, porque mi sueño seguía vivo. Mi sueño de comprar la casita en Puebla seguía ahí, latiendo en mi pecho, recordándome por qué me había ido, porque estaba aquí. Cada mes yo depositaba dinero en mi cuenta, no mucho, a veces $100, a veces 200.
Dependía de cuánto pudiera ahorrar después de pagar mi renta, mi comida y de enviarle dinero a mi mamá. Pero siempre ahorraba algo, siempre, porque ese dinero era mi futuro, era el futuro de mi mamá, era nuestra casa. Yo tenía una libretita donde anotaba todo, cada depósito, cada gasto, cada avance, y cada noche, antes de dormir, sacaba esa libretita y hacía cuentas, sumaba, restaba, calculaba cuánto me faltaba, cuánto tiempo más necesitaba trabajar, cuándo podría finalmente regresar. Al principio, la cantidad era tan grande que me parecía imposible, pero con el tiempo, con paciencia, con disciplina, la cifra fue creciendo. $500 se convirtieron en 1,000, 1,000 se convirtió en 5,000, y así, poco a poco, fui acercándome a mi meta. Yo sabía exactamente cuánto necesitaba, había investigado, había hablado con mi mamá. La casita donde vivíamos en Puebla estaba en venta. El dueño quería 60,000 pesos mexicanos, que en ese entonces eran como $35,000. Yo quería tener un poco más para poder arreglarla, para pintarla, para comprar muebles nuevos, para que mi mamá tuviera una casa digna, una casa bonita, una casa donde pudiera vivir sus últimos años con tranquilidad. Cada vez que hablaba con mi mamá por teléfono le decía, «Mamá, ya casi llegamos. Ya verás que pronto vamos a tener nuestra casita». Y ella siempre me respondía, «Hija, no te preocupes tanto por mí. Yo estoy bien. Tú cuídate, tú descansa». Pero yo sabía que ella también estaba esperando, que ella también soñaba con esa casa, que ella también quería, antes de morirse, poder decir, «Esta casa es mía». Jack sabía de mi sueño, yo le había contado, y él siempre me apoyó. Cuando yo necesitaba horas extra, él me las daba. Cuando necesitaba un aumento, él me lo daba sin que yo se lo pidiera. Me trataba con justicia, con respeto, con generosidad. A veces, en las noches, cuando los niños ya estaban dormidos y yo estaba limpiando la cocina, Jack se quedaba ahí conmigo, tomando un café, platicando, y me preguntaba, «Nancy, ¿ya estás cerca de tu meta?» Y yo le decía, «Sí, señor Jack, ya casi. Creo que en 1 año más ya voy a poder regresar». Y él sonreía y me decía, «Me alegro mucho por ti. Tu mamá es una mujer afortunada de tener una hija como tú». Esas palabras me llenaban el corazón, porque no todos los patrones te ven así, no todos te reconocen, no todos te tratan como una persona. Pero Jack sí, y eso hizo toda la diferencia para mí. Cuando finalmente, después de 7 años, logré juntar los $38,000 que necesitaba, no lo podía creer. Conté el dinero una y otra vez. Lo miré en el estado de cuenta del banco y lloré. Lloré de felicidad. Lloré de alivio. Lloré porque lo había logrado, porque había cumplido mi palabra, porque iba a poder regresar a Puebla y comprar esa casa. Llamé a mi mamá esa misma noche. Estaba temblando de la emoción. Le dije, «Mamá, lo logré. Ya tengo el dinero. Ya podemos comprar la casa». Ella se puso a llorar. Lloró tanto que yo también empecé a llorar otra vez, y entre lágrimas me dijo, «Hija, eres una bendición, eres mi bendición. Gracias, mi niña, gracias». Empecé a hacer planes, a organizarme para regresar, a pensar en cómo iba a ser todo. Imaginaba llegar a Puebla, ir con mi mamá a ver la casa, hablar con el dueño, firmar los papeles, entregarle las llaves a mi mamá, ver su cara de felicidad, ver sus lágrimas de alegría. También pensaba en Jack y los niños, en cómo iba a despedirme de ellos, en cómo iba a decirles que me iba, porque aunque mi corazón estaba en México, otra parte de mi corazón se había quedado aquí, con ellos. Les dije que pronto me iba a ir,
que había cumplido mi meta, que iba a regresar a México. Ian se puso triste. Kayla lloró. Me dijo, Nani, no te vayas, quédate con nosotros. Y yo la abracé y le dije, mi amor, yo tengo que ir a cuidar a mi mamá, pero nunca me voy a olvidar de ustedes. Nunca. Jack también se puso serio. Me dijo, Nancy, vamos a extrañarte mucho. Esta casa no va a ser la misma sin ti. Y yo le dije, yo también los voy a extrañar. Ustedes son mi familia también. Todo estaba listo, todo estaba planeado. Mi sueño estaba a punto de hacerse realidad. Después de 7 años de sacrificio, de trabajo, de lágrimas, de soledad, finalmente iba a regresar a casa, finalmente iba a cumplir mi promesa. Pero la vida a veces tiene otros planes. Y lo que pasó después cambió todo, absolutamente todo. Faltaban 2 semanas para que yo regresara a México. Ya tenía mi boleto de avión, ya había empacado algunas de mis cosas, ya había hablado con el dueño de la casita en Puebla para coordinar la compra. Todo estaba listo, todo estaba perfecto, o eso creía yo. Era un martes por la tarde. Yo estaba en la cocina de Jack preparando la cena. Los niños estaban en sus cuartos haciendo la tarea. Jack todavía no llegaba del trabajo. Todo era normal, tranquilo. Y entonces sonó mi teléfono. Era un número de México, un número que no reconocía. Por un momento dudé en contestar, pero algo dentro de mí me dijo que lo hiciera. Contesté, y del otro lado escuché la voz de una vecina de mi mamá, Doña Lupita. La conocía desde que yo era niña. Nancy, me dijo con voz temblorosa, Nancy, tienes que regresar. Tu mamá está muy mal. Se me heló la sangre. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Qué pasó?, le pregunté. ¿Qué tiene mi mamá? Doña Lupita me contó que mi mamá se había desmayado en la casa, que la habían llevado al hospital, que los doctores habían encontrado algo grave, algo en su estómago, algo que necesitaba tratamiento urgente. No pude escuchar más. Le dije que iba para allá, que salía de inmediato. Colgué y me quedé parada ahí, en medio de la cocina, sin poder moverme, sin poder respirar. Mi mamá estaba enferma, grave, y yo estaba aquí, a miles de kilómetros de distancia, lejos, muy lejos. Empecé a temblar, empecé a llorar, no podía parar. Era un llanto desesperado, un llanto de miedo, de impotencia, de culpa, porque yo me había ido, yo la había dejado sola, y ahora ella estaba enferma y yo no estaba ahí. Jack llegó en ese momento. Me vio llorando en la cocina y corrió hacia mí. Nancy, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Yo apenas podía hablar. Entre sollozos le dije, mi mamá está muy enferma, tengo que irme ya. Jack no dudó ni un segundo. Me dijo, ve ahora, no te preocupes por nada, ve con tu mamá. Me ayudó a llamar a la aerolínea para cambiar mi vuelo. Me ayudó a empacar rápido. Y esa misma noche yo estaba en un avión rumbo a México. El vuelo fue eterno. Yo no pude dormir. No pude dejar de pensar. No pude dejar de rezar. Le pedí a Dios, a la Virgen, a todos los santos que me escucharan, que no se llevaran a mi mamá, que me dieran tiempo, que me dejaran llegar a tiempo. Cuando llegué a Puebla, fui directo al hospital. Corrí por los pasillos buscando su cuarto, y cuando la vi ahí, acostada en esa cama, tan delgada, tan pálida, tan frágil, se me rompió el corazón en 1000 pedazos. Me acerqué a ella, le tomé la mano. Mamá, aquí estoy, ya llegué. Ella abrió los ojos y me miró, y sonrió. Una sonrisa débil, pero sonrisa al fin. Hija, me dijo, sabía que ibas a venir. Los doctores me explicaron la situación. Mi mamá tenía un tumor en el estómago. Necesitaba cirugía, necesitaba quimioterapia, necesitaba medicamentos
caros, necesitaba cuidados constantes y todo eso costaba dinero, mucho dinero. Me dieron un presupuesto, $32,000, casi todo lo que yo había ahorrado, casi todo lo que había juntado en 7 años, casi todo el dinero para la casa. Me quedé en silencio, mirando ese papel, mirando esa cifra, y sentí que el mundo se me venía encima, porque yo sabía lo que eso significaba. Significaba que el sueño de la casa se iba a acabar, que todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, todo ese tiempo lejos de mi mamá iba a desaparecer. Pero también sabía otra cosa, sabía que no había opción, porque una casa se puede comprar después, pero a mi mamá solo la tengo una vez. Y si ella se moría, de nada me iba a servir esa casa, de nada me iban a servir esos ahorros. Así que tomé la decisión. Una decisión que me dolió en el alma, pero que sabía que era la correcta. Le dije al doctor, hagan todo lo que tengan que hacer, yo voy a pagar. Esa noche, sola en el cuarto de hospital mientras mi mamá dormía, yo lloré. Lloré todo lo que tenía guardado. Lloré por el sueño perdido. Lloré por los 7 años de sacrificio. Lloré por todo el tiempo que pasé lejos de ella. Y lloré también de agradecimiento, porque aunque se acababa el dinero, mi mamá estaba viva. Y eso era lo único que importaba. Llamé a Jack al día siguiente. Le expliqué la situación. Le dije que no iba a poder regresar por un tiempo, que necesitaba quedarme con mi mamá, que el dinero que había ahorrado lo iba a tener que usar para su tratamiento, que el sueño de la casa se había acabado. Jack se quedó callado por un momento. Luego me dijo, Nancy, haz lo que tengas que hacer. Tu mamá te necesita. Eso es lo más importante. Y no te preocupes por tu trabajo. Cuando estés lista para regresar, aquí va a estar tu lugar. Esas palabras me dieron un poco de paz, un poco de alivio, porque en medio de todo ese dolor, de toda esa incertidumbre, había alguien que me entendía, alguien que me apoyaba, alguien que no me juzgaba. Los siguientes días fueron un torbellino. Firmé papeles, pagué facturas, autoricé tratamientos y vi cómo el dinero de mi cuenta se iba, poco a poco. Dólar tras dólar, año tras año de trabajo desapareciendo en cuestión de días. Pero cada vez que veía a mi mamá, cada vez que la veía sonreír, aunque le doliera, cada vez que me apretaba la mano y me decía, gracias, hija, yo sabía que había hecho lo correcto, porque el amor no se mide en dinero, el amor no se mide en casas, el amor se mide en estar presente, en sacrificarse, en dar todo lo que tienes por las personas que amas. Y yo amaba a mi mamá más que a cualquier casa, más que a cualquier sueño, más que a cualquier cosa en este mundo. Me quedé en Puebla 4 meses cuidando a mi mamá, llevándola a sus citas médicas, dándole sus medicinas, cocinándole lo que podía comer, limpiándola cuando no podía levantarse, durmiéndome a su lado en las noches, escuchando su respiración, rezando para que siguiera ahí conmigo. La cirugía fue exitosa. Los doctores lograron quitarle el tumor, pero después vino la quimioterapia, y eso fue terrible. Ver a mi mamá tan débil, tan enferma, perdiendo el cabello, perdiendo peso, llorando de dolor, pero siempre, siempre diciéndome, no te preocupes, hija, voy a estar bien, Dios es grande. Yo traté de ser fuerte, traté de no llorar delante de ella, traté de sonreír, de darle ánimos, de decirle que todo iba a salir bien, pero por dentro yo estaba destrozada. Por dentro yo sentía que había perdido todo, porque no solo se había ido el dinero, se había ido el sueño, se había ido la casa, se había ido la esperanza de poder darle a mi mamá lo que siempre quisimos, y por más que yo,
trataba de decirme a mí misma que no importaba, que lo importante era que ella estaba viva. Una parte de mí se sentía derrotada, fracasada. A veces, en las noches, cuando mi mamá ya estaba dormida, yo me sentaba en el patio de la casita alquilada, la misma casita de paredes azules donde había crecido, y miraba esas paredes, miraba ese techo de lámina y pensaba, otra vez aquí, después de 7 años, otra vez en el mismo lugar, como si nada hubiera cambiado. Me sentía como si hubiera dado un paso adelante y 2 pasos atrás, como si todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo el tiempo lejos de mi mamá no hubiera servido de nada, porque al final ahí estábamos, en la misma casa, sin nada, otra vez desde cero. Hablaba con Jack cada semana. Él siempre me preguntaba cómo estaba mi mamá, cómo estaba yo. Me decía que los niños me extrañaban, que la casa no era la misma sin mí, y yo le agradecía. Pero también sentía una tristeza profunda, porque sabía que probablemente nunca iba a regresar, porque ya no tenía dinero para volver, ya no tenía nada. Un día, mi mamá me vio llorando en el patio, se acercó a mí, con pasos lentos, débiles, se sentó a mi lado y me tomó de la mano. «Hija», me dijo, «¿por qué lloras?» Yo traté de negarlo. Le dije que no era nada, que solo estaba cansada, pero ella me conocía demasiado bien. «Estás triste por la casa, ¿verdad?», me dijo. «Estás triste porque gastaste todo el dinero en mí». Yo no pude más, me derrumbé. Le dije todo, le dije que sí, que estaba triste, que me sentía fracasada, que había trabajado 7 años para nada, que nos habíamos quedado sin nada. Mi mamá me abrazó tan fuerte como pudo con sus brazos débiles y me dijo, «Hija, tú no fracasaste, tú me salvaste la vida, y eso vale más que 1000 casas, más que todo el dinero del mundo. Yo estoy viva gracias a ti, y eso es lo único que importa. La casa puede esperar, o tal vez nunca la tengamos, pero nosotras estamos juntas y estamos vivas, y eso es suficiente». Esas palabras me hicieron llorar aún más, pero también me dieron un poco de paz, un poco de aceptación, porque ella tenía razón, ella estaba viva, yo estaba con ella, y aunque no teníamos nada material, teníamos amor. Teníamos el uno a la otra. Poco a poco, empecé a aceptar la realidad. Empecé a aceptar que tal vez nunca íbamos a tener esa casa, que tal vez ese sueño se había acabado, y aunque me dolía, aunque sentía un vacío en el pecho, también sentía gratitud. Gratitud porque mi mamá seguía aquí, porque todavía podía abrazarla, porque todavía podía escuchar su voz. Empecé a buscar trabajo en Puebla. Pensé en quedarme ahí, en no regresar a Estados Unidos, en estar cerca de mi mamá, porque ya había perdido 7 años lejos de ella. No quería perder más tiempo, pero el dinero se estaba acabando. Lo poco que me había quedado después de pagar los tratamientos se estaba yendo rápido. La renta, la comida, las medicinas, todo costaba. Y yo no estaba ganando lo suficiente. Me sentía atrapada, sin opciones, sin esperanza, como si estuviera en un callejón sin salida. Y no sabía qué hacer, no sabía cómo seguir. Fue en ese momento, en ese punto más bajo de mi vida, cuando pasó algo que yo nunca imaginé, algo que cambió todo, algo que me hizo creer otra vez, en la vida, en la bondad, en los milagros. Era un sábado por la mañana. Yo estaba en el patio, lavando ropa a mano. Mi mamá estaba adentro, descansando. Todavía estaba débil, pero cada día estaba un poco mejor. Yo me sentía cansada, agotada, no solo físicamente, también emocionalmente, como si llevara un peso en los hombros que no podía quitarme.
Y entonces escuché que tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Pensé que tal vez era doña Lupita, la vecina, o alguien que venía a cobrar algo. Fui a abrir secándome las manos en el delantal. Abrí la puerta y me quedé paralizada, porque ahí, parado frente a mí, estaba Jack, mi patrón, el hombre para quien había trabajado 7 años. Ahí, en Puebla, en mi casa. No podía creerlo. Pensé que estaba soñando. Pensé que mi mente me estaba jugando una broma, pero no. Era él, real, con su maleta en la mano, con esa mirada tranquila que yo conocía tan bien. «Hola, Nancy», me dijo en español. Un español simple, pero se entendía. Yo no pude hablar, solo lo miré, con la boca abierta, con los ojos llenos de lágrimas que no sabía de dónde venían. «¿Puedo pasar?», me preguntó. Yo reaccioné. Sí, claro. Perdón. Pase, señor Jack, pase. Lo dejé entrar y me sentía tan avergonzada, porque la casa era tan pequeña, tan humilde, tan diferente a su casa en San Diego. ¿Qué iba a pensar de mí? ¿Qué iba a pensar de cómo vivíamos? Pero Jack no miraba la casa con juicio, la miraba con respeto, con curiosidad, como tratando de entender mi vida, mi historia, de dónde venía yo. Mi mamá salió de su cuarto. Cuando vio a Jack se sorprendió también. Yo le expliqué quién era, y ella, con esa amabilidad que siempre tuvo, lo saludó. Le ofreció café, le ofreció comida. Aunque no teníamos mucho, mi mamá siempre fue así, siempre generosa. Jack aceptó el café. Nos sentamos los tres en la pequeña sala y hubo un silencio lleno de preguntas, hasta que Jack habló. «Nancy», me dijo, «Vine porque necesitaba verte, necesitaba saber cómo estabas, necesitaba saber cómo estaba tu mamá». Yo le dije que estábamos bien, que mi mamá se estaba recuperando, que todo estaba bien, aunque no era completamente cierto. Jack me miró a los ojos y me dijo, «Sé lo que pasó, Nancy. Sé que gastaste todo tu dinero en el tratamiento de tu mamá. Sé que perdiste tu sueño de comprar la casa». Yo bajé la mirada. Me sentía tan pequeña, tan derrotada. «Sí», le dije, «pero está bien. Lo importante es que mi mamá está viva». Jack sacó un sobre de su chaqueta, un sobre blanco, simple, me lo extendió. «Esto es para ti», me dijo. Yo lo miré sin entender. «¿Qué es?», le pregunté. «Ábrelo», me dijo. Tomé el sobre con manos temblorosas, lo abrí, y adentro había un cheque con mi nombre, y una cantidad que no podía ser real. $70,000, 70,000. Me quedé mirando ese cheque, leyendo la cifra una y otra vez, pensando que era un error, que no podía ser real. «Señor Jack», le dije, esto es un error. Esto no puede ser para mí». Pero Jack sonrió y sacó una tarjeta que también estaba en el sobre. Me la dio, yo la leí, y las palabras que estaban escritas ahí se me quedaron grabadas en el corazón para siempre. «Por todo lo que hiciste por mis hijos y por devolverle la alegría a mi hogar. Gracias, Nancy. Esto es para tu casa, para tu mamá, para tu sueño». No pude más. Me derrumbé. Lloré como nunca había llorado. Lloré de incredulidad, de gratitud, de alivio, de felicidad, de todo. Mi mamá también lloró, y Jack solo me miraba con una sonrisa tranquila, con ojos llenos de cariño. Pero, señor Jack», le dije entre sollozos, «esto es demasiado. Yo no puedo aceptar esto. Es demasiado dinero». Él negó con la cabeza. «Nancy, tú cuidaste de mis hijos cuando yo no podía. Les diste amor cuando más lo necesitaban. Les devolviste la alegría después de perder a su mamá. ¿Cómo le pongo precio a eso? No puedo. Esto no es pago. Esto es gratitud. Esto es mi forma de decirte gracias». Yo no sabía qué decir.
No sabía cómo expresar lo que sentía, porque en ese momento yo no solo estaba recibiendo un cheque, estaba recibiendo esperanza, estaba recibiendo la confirmación de que todo ese sacrificio, todo ese trabajo, todo ese amor que di, no fue en vano. Fue visto, fue valorado, fue correspondido. Jack se quedó con nosotras ese día, comió lo que mi mamá preparó, conoció el barrio, conoció de dónde venía yo. Y antes de irse me abrazó. Me dijo, «Cuídate mucho, Nancy, cuida a tu mamá. Y si algún día quieres regresar, las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para ti». Cuando se fue, yo me quedé ahí, en el patio, con ese cheque en las manos, mirándolo, sin poder creer que era real. Y mi mamá se acercó a mí, me abrazó y me dijo, «¿Ves, hija? Dios nunca nos abandona. Cuando una puerta se cierra, Él abre otra. Y a veces manda ángeles disfrazados de personas». Y yo supe que ella tenía razón. Jack no era solo mi patrón, era un ángel, era la respuesta a todas mis oraciones, era la prueba de que la bondad existe, de que la gratitud existe, de que el amor trasciende fronteras, idiomas y culturas. Después de que Jack se fue, yo me quedé días procesando todo lo que había pasado. Miraba ese cheque, lo guardaba, lo sacaba, lo volvía a mirar, como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer, como si todavía no pudiera creer que era real, pero era real. Y poco a poco empecé a entender lo que eso significaba. No solo significaba que podíamos comprar la casa, significaba algo mucho más profundo. Significaba que yo había estado equivocada, equivocada en muchas cosas que creía, equivocada en muchas ideas que tenía. Porque antes de irme a Estados Unidos, yo escuchaba historias, historias de otras mujeres que habían emigrado, historias de cómo las trataban, de cómo los patrones las explotaban, les pagaban poco, las hacían trabajar demasiado, no las respetaban, las veían como inferiores, como objetos, como personas sin valor. Y yo llegué a Estados Unidos con esas ideas en la cabeza. Llegué pensando que así iba a ser, que iba a sufrir, que me iban a maltratar, que iba a tener que aguantar humillaciones por dinero, porque eso era lo que todas decían. Los gringos son así, no les importas, solo quieren tu trabajo, y cuando ya no les sirves, te botan. Incluso mi amiga Julie, la que conocí cuando llegué a San Diego, siempre me decía, «Nancy, no te encariñes, no confíes demasiado, al final todos son iguales, solo les importa su dinero y su comodidad. Tú para ellos solo eres la sirvienta». Y yo trataba de recordar eso. Trataba de mantener distancia, de no involucrarme demasiado, pero con Jack y los niños no pude. No pude mantener esa distancia, porque ellos no me trataban como sirvienta, me trataban como persona, como familia, y yo, sin darme cuenta, también los traté así. Y ahora, después de lo que Jack hizo, después de que viajara hasta México solo para darme ese dinero, yo me daba cuenta de algo. Me daba cuenta de que yo había juzgado mal, de que había generalizado, de que había creído que todos eran iguales. Y no era cierto. Sí, hay patrones malos. Sí, hay gente que explota. Sí, hay racismo. Sí, hay injusticia. Eso existe, y muchas mujeres lo sufren, pero también existe la bondad. También existen personas como Jack, personas que ven más allá del color de tu piel, más allá de tu acento, más allá de tu estatus migratorio, personas que te ven a ti, tu corazón, tu esfuerzo, tu humanidad. Y yo tuve la suerte de encontrar a una de esas personas. Tuve la suerte de trabajar para alguien que me valoró, que me respetó, que me agradeció,
no con palabras vacías, con acciones, con generosidad, con amor. Eso me cambió. Me cambió la forma de ver el mundo. Me cambió la forma de ver a las personas, porque antes yo veía todo en blanco y negro. Ellos y nosotros, los americanos y los mexicanos, los patrones y los empleados, como si fuéramos enemigos, como si no pudiéramos conectar. Pero Jack me enseñó que no es así. Me enseñó que somos todos seres humanos, con corazones que sienten, con almas que duelen, con necesidad de amor, y que cuando nos tratamos con respeto, con empatía, con gratitud, se crean lazos que trascienden todo lo demás. Yo le di a Jack y a sus hijos mi trabajo, pero también les di mi cariño, mi tiempo, mi corazón, y ellos me lo devolvieron. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque quisieron, porque sintieron que yo era importante para ellos, porque me valoraron. Y eso es algo que nunca voy a olvidar. Eso es algo que voy a llevar conmigo el resto de mi vida. La lección de que la bondad existe, de que la gratitud existe, de que el amor no tiene fronteras. Ahora, cuando escucho a otras mujeres hablar mal de sus patrones, yo ya no juzgo. Entiendo su dolor, entiendo su frustración, porque sé que hay patrones malos. Pero también trato de recordarles, no todos son iguales. Hay personas buenas, hay personas que valoran tu trabajo, tu esfuerzo, tu humanidad. Y si tienes la suerte de encontrar a una de esas personas, cuídala, respétala, valórala, porque esas personas son raras, son especiales, son ángeles en la tierra. Jack fue mi ángel, y yo nunca voy a poder agradecerle lo suficiente, no solo por el dinero, sino por enseñarme que todavía hay bondad en este mundo, que todavía hay esperanza, que todavía hay amor. Con el dinero que Jack me dio, mi mamá y yo finalmente compramos la casita. La misma casita de paredes azules donde yo crecí, la misma donde vivimos de alquiler toda la vida. El dueño todavía la tenía en venta, y cuando le dijimos que la queríamos comprar, él aceptó. Firmamos los papeles, nos dieron las llaves, y ese día mi mamá y yo nos paramos frente a esa puerta que conocíamos de memoria, pero esta vez era diferente, porque esta vez, al abrir esa puerta, estábamos entrando a nuestra casa, no a una casa alquilada, a nuestra casa. Mi mamá lloró. Yo lloré. Nos abrazamos ahí, en el umbral de esa puerta, y sentimos que habíamos llegado, que después de tanto camino, tanta lucha, tanto sacrificio, finalmente habíamos llegado. Con el dinero que sobró, arreglamos la casa, pintamos las paredes, cambiamos el techo, compramos muebles nuevos, y poco a poco esa casita se convirtió en el hogar que siempre soñamos, un hogar lleno de luz, de color, de vida. Mi mamá se recuperó completamente. Los doctores dijeron que el cáncer se había ido, que estaba en remisión, que era un milagro, y yo sabía que sí, que era un milagro, porque mi mamá no solo sobrevivió al cáncer, sobrevivió a todo, y ahora estaba aquí, conmigo, en nuestra casa, disfrutando de la vida que siempre merecimos. Yo decidí quedarme en México, quedarme cerca de mi mamá, porque ya había perdido 7 años lejos de ella. No quería perder más tiempo. Conseguí trabajo. No ganaba tanto como en Estados Unidos, pero era suficiente. Y lo más importante, estaba con ella. Podía abrazarla todos los días. Podía cocinar para ella. Podía verla sonreír. Seguí en contacto con Jack y los niños. Hablamos por videollamada cada mes. Ian ya es un joven de 17 años. Kayla tiene 13. Los dos me siguen diciendo Nani. Y cada vez que los veo, mi corazón se llena de alegría. Porque aunque ya no estoy ahí, sé que ellos me siguen queriendo. Y yo
a ellos también. Jack me dijo una vez, en una de nuestras llamadas, Nancy, tú cambiaste nuestras vidas. Nosotros solo te devolvimos un poco de todo lo que tú nos diste. Y yo le dije, no, señor Jack, ustedes me dieron mucho más. Me dieron esperanza, me dieron fe en la humanidad, me dieron la lección más importante de mi vida. Porque eso es lo que aprendí. Aprendí que los milagros existen y que a veces llegan disfrazados de personas que nunca imaginaste, de personas que, según el mundo, no deberían importarte, pero que llegan a tu vida y la cambian para siempre. Jack no tenía que hacer lo que hizo, no tenía obligación. Yo trabajé para él me pagó, ahí terminaba el contrato. Pero él fue más allá. Él vio mi humanidad, vio mi esfuerzo, vio mi amor y me lo devolvió multiplicado. Y eso es algo que yo quiero que tú, que estás escuchando esta historia, entiendas. Quiero que entiendas que no importa dónde estés, no importa cuál sea tu trabajo, no importa quién sea tu patrón, lo importante es cómo tú tratas a las personas, cómo das amor, cómo das respeto, porque eso es lo que regresa, eso es lo que se multiplica. Yo di amor a esa familia y ellos me lo devolvieron y ahora mi mamá y yo tenemos nuestra casita, tenemos paz, tenemos felicidad y tenemos la certeza de que Dios nunca nos abandonó, que siempre estuvo ahí, cuidándonos, guiándonos, enviándonos ángeles cuando más los necesitábamos. Si tú también has vivido algo así, si también has conocido a alguien que cambió tu vida con un acto de bondad, cuéntamelo. Déjame tu historia en los comentarios, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, necesitan recordarnos que todavía hay bondad en el mundo. Y si todavía estás luchando por tu sueño, si todavía estás lejos de tu familia, si todavía sientes que no vas a lograrlo, déjame decirte algo, no te rindas, sigue adelante, porque los milagros llegan cuando menos los esperas y a veces llegan en forma de personas que ni siquiera imaginaste. Yo soy Nancy Jiménez, tengo 43 años y esta es mi historia, una historia de sacrificio, de amor, de pérdida y de un milagro que me devolvió la fe en la vida. Si mi historia te tocó el corazón, si te hizo llorar, si te hizo reflexionar, suscríbete a este canal, porque aquí seguiremos contando historias, historias de mujeres como nosotras, mujeres que emigramos, que luchamos, que sufrimos, pero que nunca perdimos la esperanza. Somos ellas en el norte, y esta es nuestra voz. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga donde quiera que estés.